Hay fechas que regresan sin permiso, como si una inteligencia antigua las empujara hacia la superficie en el momento exacto. Hoy, mientras revisaba viejos cuadernos en este hotel anónimo de Ciudad Victoria, me encontré con algo que me dejó helado, la misma ventana de tiempo repetida 3 veces, escrita en diferentes viajes, diferentes años, diferentes estados emocionales. Del 1 al 8 de diciembre. 8 días. Una secuencia. Un patrón. 3 fuentes sin conexión aparente, 3 culturas que jamás se cruzaron, un monje ortodoxo en el Sinaí, un rabino anciano en Jerusalén y un general retirado en Virginia. Cada uno, desde su mundo secreto, apuntaba al mismo intervalo de tiempo. Cuando lo descubrí, supe inmediatamente que no era casualidad. Y después de 5 décadas investigando lo inexplicable, puedo decir sin arrogancia que las coincidencias reales casi nunca existen. Siempre son pistas. Si necesitas saberlo, soy J.J. Benítez. He recorrido más de 100 países, he visto documentos que nunca debieron ver la luz, he entrevistado testigos a los que la historia jamás les dará crédito y he escuchado relatos que derribarían los muros de cualquier iglesia si se contaran sin filtros. Pero ninguno, absolutamente ninguno, me ha estremecido tanto como este. Porque lo que descubrí sobre los 8 días no es religión. No es profecía. No es teología. Es un mecanismo. Una tecnología espiritual, mental y física que Jesús reveló a sus discípulos más cercanos. Y lo más perturbador, está a punto de activarse nuevamente. Todo comenzó en marzo de 2003, cuando aterricé en El Cairo después de una semana agotadora en los archivos del Vaticano. Había estado revisando correspondencia entre Pío XI y oficiales nazis sobre avistamientos en África del Norte durante la guerra. La historia oficial jamás mencionará que el Vaticano tenía expedientes OVNI en los años 30. Pero eso no importa ahora. Lo que importa es que en ese aeropuerto recibí una llamada que me desviaría de todo lo que creía investigar. Una voz con acento eslavo, ronca, directa: Benítez, hay alguien que debe hablar contigo. Es urgente. Sobre diciembre. No dijo más. 2 días después estaba en Jerusalén, sentado frente a un anciano en un café abarrotado del barrio armenio. No dio apellido, solo un nombre: Itzhak. Tenía la mirada cansada de los hombres que han visto más de lo que quisieran. Sacó un sobre amarillento y lo dejó sobre la mesa con un temblor apenas perceptible. Dentro había fotocopias de fragmentos en arameo. No tardé en reconocer la caligrafía, era similar a los textos de Qumran, pero estos no estaban en ninguna colección oficial. Eran manuscritos robados, ocultos o censurados. Hablan de los 8 días del despertar, dijo Itzhak con voz baja. Del 1 al 8º día de Kislev. Kislev, diciembre. No era simbólico. Era calendario. Era precisión milimétrica. Lo que me tradujo en ese café me heló la sangre. Los fragmentos no hablaban de profecías futuras, sino de ciclos. De momentos de la historia humana en los que el velo entre los mundos se adelgaza y la humanidad entera es sometida a un proceso progresivo, pedagógico, revelador. Un proceso que Jesús enseñó a sus discípulos más íntimos después de la resurrección, pero que jamás llegó a los evangelios. Y según Itzhak, ese proceso no solo se repetiría, sino que ya había comenzado a manifestarse en forma de señales. Le pregunté cuáles eran esas señales. Cerró los ojos, respiró hondo y dijo 3 cosas que jamás olvidaré. Primero, una ruptura en el cielo. No física, sino simbólica. Una revelación que fractura la percepción humana sobre el cosmos. Segundo, un silencio en los lugares sagrados, como si algo antiguo se hubiera retirado. Como si hubiéramos quedado solos por primera vez en milenios. Y tercero, un despertar masivo en quienes duermen espiritualmente. Pero no un despertar suave, como la aurora. No un despertar violento, como si alguien arrancara a millones de personas de una anestesia profunda. Caos emocional, sueños intensos, visiones espontáneas, la sensación de que algo nos observa desde un punto que no sabemos nombrar. Ese fue solo el primer eslabón. La segunda pieza del rompecabezas apareció en el Sinaí 4 meses después. Llegué al monasterio de Santa Catalina en julio de 2003. El calor era inhumano. Me recibió el padre Serafim, un monje delgado y erudito que había estudiado en Oxford antes de retirarse al desierto.
Cuando vio los fragmentos que Itzhak me había dado, no se sorprendió. Solo dijo, ya sabes demasiado. Ven conmigo. Me condujo por escaleras de piedra hacia una sala subterránea iluminada apenas por velas. Allí, entre estantes llenos de códices envejecidos, me mostró un manuscrito en griego antiguo. Era una carta atribuida a Tomás, el apóstol. El mismo Tomás que dudó. El mismo Tomás que exigió pruebas. En aquella carta, supuestamente escrita después de la resurrección, Tomás relataba una enseñanza privada que Jesús le dio a él y a otros 2 discípulos, la enseñanza de los 8 días. Según Tomás, estos 8 días son un proceso real. Un mecanismo espiritual que se activa cuando la humanidad alcanza un punto crítico. No se trata de mensajes simbólicos, sino de experiencias internas y externas que sacuden a la persona y al mundo. Cada día tiene su propósito. Cada día abre una puerta distinta. Y el 8º es el definitivo. Le pregunté al monje cuándo sería el próximo ciclo. Me miró largo rato y dijo una frase que todavía siento en la piel: las señales ya comenzaron. Pero no todos están preparados para soportarlo. La tercera pieza llegó en Virginia, en noviembre de 2003. Allí me reuní con el general William Cranmer, un veterano de la NSA. Me entregó una carpeta manila con informes desclasificados que mostraban algo escalofriante. Entre 1950 y 1969 se registraron anomalías aéreas, energéticas y electromagnéticas justamente entre el 1 y el 8 de diciembre. Objetos que aparecían simultáneamente en varias bases del mundo, luces que desafiaban la física, descargas mentales reportadas por pilotos, técnicos y personal militar. Esto no es humano, dijo Cranmer. Y no son visitas. Son observadores. Le hablé de Tomás, del Sinaí, del rabino, de Kislev. El general, contra todo pronóstico, creyó cada palabra. Tiene sentido, dijo. Demasiado sentido. Entre 2006 y 2012 entrevisté a 17 personas que habían experimentado esos 8 días en distintos años. Todas describieron el mismo patrón exactamente: ruptura, introspección, confrontación, comprensión, liberación, conexión, silencio y elección. No se conocían. No vivían en el mismo país. No compartían religión ni ideología. Sin embargo, describían lo mismo con precisión quirúrgica. Entonces llegó 2012, y con él, la pieza final. Un joven astrofísico de Cambridge me mostró gráficos y datos que coinciden con los textos antiguos. Anomalías en el campo magnético terrestre entre el 1 y el 8 de diciembre. Cambios en la actividad solar. Inestabilidades energéticas. Y algo peor, el cerebro humano está volviéndose más sensible a estos cambios. El despertar no será simbólico, me dijo. Será físico. Mental. Químico. Espiritual. Hoy, después de 50 años investigando, sé esto con absoluta claridad: los 8 días están por volver. Y esta vez no serán para unos pocos. Serán para todos. Todo lo que has sentido últimamente, ansiedad sin motivo, sueños intensos, intuiciones repentinas, la sensación de que algo se acerca, no es casualidad. Es el preludio. Y los adultos, no estamos preparados. Porque despertar no es poesía. No es luz y paz. Es destrucción interna. Es ver lo que hemos ocultado. Es enfrentarnos a nuestra sombra. Es soltar creencias que nos sostuvieron toda la vida. Es morir simbólicamente antes de renacer. Y muchos no soportarán la presión. Por eso te digo esto ahora, antes de que llegue diciembre: si algo extraño comienza a moverse dentro de ti, no huyas. Obsérvalo. Atraviésalo. Porque estos 8 días no vienen a castigarte. Vienen a liberarte. Y cuando llegue esa ventana, cuando se abra el proceso global y millones empiecen a despertar, recuerda estas palabras. No estás solo. No estás perdiendo la razón. Esto es real. Más real que cualquier cosa que el mundo moderno se atreve a aceptar.